Es por eso que le vamos a dar la bienvenida para profundizar, analizar y ampliar un poco más acerca de cuáles podrían ser los avances o incluso retrocesos acerca de lo que tiene que ver esta cumbre al analista internacional Carlos Willes, que nos acompaña desde Colombia. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, cordial saludo. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Y bueno, creo que uno de los puntos más importantes que se está llevando a cabo en este momento ha sido que se espera una declaración conjunta frente al conflicto Rusia-Ucrania, pero vemos que hay un bloque europeo unido en cuanto a la posición hacia Rusia. Sin embargo, no es lo mismo que se ve desde Latinoamérica y el Caribe. Es verdad, pero hay que tener en cuenta que ese comunicado en conjunto no solo es para tener una postura con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, sino una postura en la nueva agenda europea que le propone a América Latina, es decir, una agenda que tiene que ver con la transición climática y energética y la transición digital desde factores de justicia ambiental y social. Entonces, ese es solo un factor, pero es verdad, hay una diversidad de posiciones al respecto en América Latina y por eso muy seguramente no se va a hacer una alusión conjunta como lo esperaría Europa de apoyo total hacia Ucrania. Hay otros temas también relevantes que podríamos estar hablando, en este caso de la deforestación, que vemos que es un punto además de choque entre la Unión Europea y Brasil, siendo Brasil ahora el líder este año del bloque, en este caso latinoamericano. El argumento que siempre trae Brasil es que Europa y Estados Unidos, en la época de los años después de la posguerra, hicieron toda su industrialización a costa de la destrucción de la naturaleza. Y que cuando ellos hicieron su industrialización y pusieron todo el desarrollo tecnológico, se volvieron ecologistas. Y ahora nos piden que nosotros, dice Brasil, seamos ecologistas y Brasil de alguna manera ha pensado que tiene todo el derecho a usar los recursos para su propio beneficio. Y ahí entonces una especie de traba. Sin embargo, pienso que el presidente Lula tiene posturas mucho más ecologistas e incluso a través del convenio o del acuerdo con el presidente colombiano Gustavo Petro, se busca permear esta agenda desde una agenda amazónica, es decir, desde el impacto que tiene el Amazonas en el mundo. Y por supuesto tiene también una agenda económica. De eso no se ha tratado en el fondo, pero creo que ahí también hay como una luz al respecto de ese aspecto, de esa dificultad que usted nombra. ¿Qué avances podríamos ver a partir de ahora en cuanto a las relaciones, no solo a nivel de bloques, sino también bilaterales? Estamos viendo que, por ejemplo, México, Colombia, Brasil y otros países llegan con sus propias demandas a la Unión Europea. Sí, la CELAC realmente no es un bloque, eso es muy importante que lo digamos. Es más bien un acuerdo político de los países latinoamericanos para pensar hacia el futuro negociaciones entre ellos o con otras regiones. Pero no es una institución, eso es diferente a la Unión Europea, esa es la primera diferencia. En ese sentido, la agenda que está proponiendo Europa es una agenda que le viene bien a América Latina, puesto que nosotros tenemos gran acervo sobre lo natural y el medio ambiente. Esa agenda medioambiental es muy europea y ellos quieren incorporar a esa agenda medioambiental una transición digital en donde ellos serían los protagonistas. Incluso se está hablando de más de 10.000 millones de euros en inversiones desde Bruselas y España sola quiere hacer una inversión de 9.400 millones de euros en América Latina. Eso es entonces una agenda bastante llamativa. Sin embargo, como usted lo dice tan claramente, cada país tiene sus propias agendas, porque estamos viviendo también una desarticulación en el interior de América Latina. No hay un bloque fuerte que se ponga de acuerdo en temas, sino que hay más bien una atomización de intereses.
¿Y por qué se lleva a cabo esta cumbre luego de tantos años, además de que estamos en medio de un conflicto como el de Rusia y Ucrania? Es también para hacer frente quizás en Latinoamérica a cierto territorio que ha ido tomando Rusia, China, quizás India. Sabemos además que las empresas de los países de la Unión Europea invierten más en la región que estos países. Sí, eso es verdad. Primero, digamos que el gran inversor en América Latina, en el mundo, es China. China tiene inversiones en América Latina desde lo más micro hasta lo más macro. Y lo interesante es que China lo ha hecho no a través de tratados estatales, sino a través de manos privadas, es decir, de la empresa. Y eso está permeado por todo el continente. En ese sentido, América Latina, como tiene intereses también en las diferentes potencias, como la China, como la India, como Rusia, como el Medio Oriente, América Latina ha tomado una actitud muy parecida a la de África, que es más bien convocar a un diálogo de paz entre Rusia y Ucrania, aunque sabemos que eso es muy complicado, o tomar una postura neutral. Son muy pocos los países que están a favor o en contra abiertamente. Entonces yo creo que esa es también es una histórica forma diplomática que América Latina ha tenido de no inmiscuirse en los grandes conflictos internacionales. Tampoco lo vimos tampoco en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera. Entonces yo creo que eso hace parte, pero en el fondo es lo que usted dice. América Latina es atractiva para todos estas nuevas potencias también y las potencias vigentes. Y América Latina quiere también darse su lugar, porque hoy América Latina habla con una voz diferente, una voz mucho más autónoma, mucho más libre. Y yo creo que Europa y Estados Unidos lo han notado, por eso hay tantos problemas, por ejemplo, el acuerdo con Mm. Mercosur. Gracias. Vamos a estar entonces muy pendientes de lo que está sucediendo de cara a esta cumbre que está en desarrollo. Y gracias, Carlos, por acompañarnos a profundizar esto que se está desarrollando en este momento. Con mucho gusto. Nos acompañó Carlos Williams, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Vamos a revisar más información al regreso, noticias, Globovisión Internacionales.